Producida en Iberoamérica en 1979, Perú, monografía en la International Encyclopedia sobre Derecho de Trabajo en 1990, Fundamento del Derecho Procesal del Trabajo en 1997 y Fundamento del Derecho Procesal en São Paulo, Brasil, 1997. Por las consideraciones expuestas, el Congreso de la República acuerda, primero, rendir homenaje a Mario Pasco Cosmópolis y reconocer la labor académica, intelectual, profesional y los aportes al derecho de trabajo en nuestro país. Segundo, hacer llegar la presente moción a los familiares de Mario Pasco Cosmópolis. Lima, 11 de marzo de 2014. Es todo, presidente. Muchas gracias. Votaremos esta moción cuando tengamos quórum. Si algún congresista desea participar en esta parte de la sesión con algún informe, tiene el uso de la palabra. Solicitaría, señor presidente, que nos informe el Ministerio de Trabajo por qué razón no han llegado a un resultado positivo, no han tenido ninguna atención los trabajadores de Donald, que en gran mayoría son trabajadores jóvenes. Pedí un informe al Ministerio de Trabajo, cuáles son los requerimientos de los trabajadores, cuál era la contrapropuesta de la empresa. Igualmente, a la misma empresa pedí un informe a qué acuerdos han llegado los trabajadores del Donald. Han estado bastante tiempo acá en Lima, haciendo incluso algunos plantones a solución de sus problemas. En segundo lugar, señor presidente, el Banco de la Nación ha recibido el laudo arbitral 2011 emitido por 3 árbitros, entre el cual se establece una serie de derechos a favor de los trabajadores. Como estamos en la antesala, señor presidente, de la reunión, y de repente encuentra lo que pide el colega Lescano, un informe que plantea también de que se pida al Ministerio de Trabajo sobre la forma en qué circunstancias se despide al secretario general de los trabajadores textiles del CATOPS, origen CATOPS en el equipo. Porque se puede ver claramente de que se están atropellando una serie de disposiciones laborales que vemos en esta comisión, como ha sido siempre su línea desde que es presidente, colaborar con mucha transparencia, con mucha equidad, sobre todo justicia. Por tanto, necesitaría a través de su despacho o de su presidencia se solicite este informe. Muy bien, hemos tomado nota del pedido del congresista Cristina Paz. Quiero hacer referencia con uno de los pedidos del congresista Johnny Lescano, y el expediente 3170 se ha pedido ya opinión a las entidades especializadas con relación a este tema. Eso haciendo una puntualización sobre ese punto. ¿Algún otro congresista tiene? Voy a hacer uso de la palabra. Bueno, si no hay otro pedido, vamos a congresista Justiniano Pasa, secretario general de la Federación de Tejidos del Perú, para que pueda hacer uso de la palabra por 5 minutos. Damos la más cordial bienvenida al congresista Gustavo Rondón, que nos da quórum y que el día de hoy es su cumpleaños. Un voto de aplauso. Tiene uso de la palabra señor Vicente Castro de Silva. Por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, estimado congresista. Se agradezco la deferencia por haber hecho esta invitación, ¿no? Sí, la presente es porque nosotros venimos acá a solicitar a los congresistas, como en reiteradas oportunidades también lo hemos hecho, en relación a que se ponga en agenda la derogatoria de los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 22342,
en sí viene afectando a miles y miles de trabajadores del sector del TIC confección. Y esto lo digo porque además nosotros nos consideramos socios estratégicos de las empresas que desarrollan este sector muy productivo, ¿no? Y que es considerado el boom económico y que superamos, porque digo superamos porque trabajamos con los empresarios y somos parte de esas empresas. Quienes hablan es un trabajador en actividad, como los miles de trabajadores que están en este momento laborando. Y no es posible que en continuos pedidos que hacemos y las diferentes comisiones, esto lo relegue a planos posteriores y no se dé solución y se viabilice en el contexto la derogatoria de estos decretos que afectan a miles y miles de trabajadores del sector textil confección. Tal es así que los derechos fundamentales del trabajo también son violentados y tenemos anteriormente por el tiempo resumiendo de que ahorita se vienen afectando los derechos de libre sindicalización y los derechos de libertad sindical contemplados en la normativa nacional, en los convenios internacionales como son el 87 y 88, e inclusive violenta o transgrede la norma constitucional como es el artículo 28 que el Estado debe proteger el derecho de la libertad sindical de los trabajadores. Tenemos el caso, y ha venido desde la ciudad de Arequipa, quien les habla también está en la ciudad de Arequipa, viendo el caso de este dirigente de una federación regional que representa miles y miles de trabajadores y es una de las empresas textiles beneficiosas de esta situación de gran relevancia en el país, como es la empresa Incatop y que violenta. Y este es un ejemplo nada más, porque en la capital tenemos cientos de casos, como son Romosa, el propio empresa, y que no vienen al caso mencionar, porque más que todos ustedes, por las noticias que salen a diario, conocen. Señor presidente, por eso que nosotros estamos acá, con este joven dirigente de una federación que ha sido afectado, donde se le violenta sus derechos fundamentales de trabajo y por lo tanto su libertad sindical no es respetada. Y al no respetarse su derecho fundamental de trabajo, como es el derecho a ejercer su libre representatividad de los trabajadores por ser un dirigente sindical, entonces se está violentando también el derecho fundamental como un derecho humano. Y entonces nosotros lo veríamos en la imperiosa necesidad de tener que denunciar al Estado peruano, a la cual nosotros somos parte, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, justamente por no respetar el trabajo decente que se promociona en todos los estamentos de nuestro país y además que se promociona el diálogo social. Nosotros, para terminar, señor presidente, encarecidamente le pidiese que en esta parte tengan en consideración la afectación de los miles y miles de trabajadores del sector de TIC confecciones y se ponga de una vez y no se postergue la derogación o la discusión para la derogatoria de los decretos 32, 23, 34 de la ley 22. Gracias. Sí, le agradecemos su participación al señor Vicente Castro. Vamos a pedir las opiniones correspondientes a los organismos que están relacionados con la materia y vamos a estar al tanto de su pedido. Le añado adicionalmente que estamos a disposición de la comisión para intercambiar opiniones con relación al tema que usted acaba de manifestar que es preocupación nuestra. Muy bien. Teniendo ya, doy la más cordial bienvenida al congresista Leonidas Guayama, tradicionales, empresas textiles y de confección. Cada citado tendrá un tiempo de 15 minutos para su exposición. Sin embargo, podrán concederse recíprocamente sus tiempos no utilizados. En primer lugar, vamos a escuchar el informe del señor Pedro Gallo Palacio, presidente de la Sociedad Peruana de Portadores de Prenda de Vestir, PREVEX, para lo cual se nos toca el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por permitido acceder acá a esta reunión importante. Yo, nada de los tiempos que tenemos,
y teniendo como objetivo el mejor conocimiento de la condición, de las ocupaciones que tenemos los trabajadores del frente de vestir, que son los sectores más dinámicos y más resultados han tenido a lo largo de los años en captación de individuos y generación de empleo, pero que ahora están teniendo dificultades importantes. Yo quisiera, más bien, con su organización, presidente, pedirle que autorice a que el doctor Senateo pueda hacer la función con grabados clásicos que son que sean útiles para la comprensión de la situación. Sí, le damos la palabra al señor César Tello Ramírez, gerente general de Industria Ambiental. Presidente, muy buenas tardes, señores congresistas, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Vamos a hacer lo más breves posible, entiendo que tienen otras tareas que cumplir. Entonces vamos inmediatamente con la presentación. Esto lo que trata es de ver cuál es la situación de la industria textil y de confecciones actualmente en el país. Recuerden ustedes que es una industria, la primera generadora de manufacturas en el Perú. O sea, la industria textil ahora mismo es la primera industria generadora de manufactura. Ahora, por favor. Entonces, algunos datos. Estos son las exportaciones año por año. Cuando entramos en el año 2013, estos son los mercados de destino. Estados Unidos, obviamente, es el principal mercado de destino del Perú. Venezuela en algún momento lo fue, que ahora está cayendo. Y luego sigue Brasil, Colombia, Ecuador, etc. Entonces, marcadamente, Estados Unidos es nuestro principal mercado de destino. Por favor. ¿Qué pasa con las cifras? Estas son series anualizadas, o sea, son promedios móviles anualizados, donde indica, por ejemplo, la parte de textiles ha ido creciendo a lo largo de los años, desde el 2008 hasta el 2013, ha caído un poquito, pero mantiene una tendencia interesante. ¿Qué pasa con las prendas de vestir? Las prendas de vestir cayeron como consecuencia de la crisis financiera mundial. El tema de las remuneraciones, ¿no? Al menos eso me demuestra China, Vietnam, El Salvador, lo cual se ha comparado, digamos, con Perú. Eso quiere decir también que si nosotros queremos ser un país o una economía de sueldos altos, vamos a tener que dejar en algún momento ese tipo de actividad y migrar hacia otra actividad. Porque miremos, Estados Unidos creo que ya no se producen textiles, en Europa no se producen textiles, porque nadie puede competir con China, nadie puede competir con Vietnam, nadie puede competir con El Salvador. No es que sea una crítica contra el sector, por si acaso, sino es la realidad. Lamentablemente, acá hay lo que se llama el derecho laboral, hay una descentralización, ¿no? Las grandes empresas se descentralizan y ponen justamente sus grandes fábricas en ese tipo de empresas porque sus costos son menores. Ahora, ese es el comentario que quería hacer en esta. Señor presidente, un saludo cordial a los representantes del sector de exportaciones no tradicionales en el sector textil. Según la exposición, señor presidente, por su intermedio, de los señores que representan a las empresas textiles, el trabajador peruano vive una panacea, goza de todos los beneficios. No hay por qué preocuparse. No es así. Sin embargo, hablamos de un círculo perverso, que yo diría pernicioso, voraz, explotador. Este círculo voraz, pernicioso, como ustedes lo llaman, no hace sino aprovechar de las circunstancias de escasez de trabajo. Hacen aparecer ustedes que como empresarios son los capacitadores de los trabajadores para que los otros sectores gocen de los beneficios. ¿Pero a costa de qué esta capacitación? Es en base a la explotación, es en base a que no se respete en la integridad los derechos laborales, como por ejemplo
el derecho a la sindicalización. Este maltrato psicológico cotidiano y diario del hombre y la mujer textil, que tiene que pensar en producir más, porque no tiene la seguridad cuándo va a ser despedido. Nos dan, lógicamente, ustedes una lista de todos los derechos laborales, porque felizmente el Estado peruano ha ido entendiendo de que usted está en la obligación, porque esta lista de derechos laborales usted no lo hace de su propia voluntad, ni propio desprendimiento. Y esto es algo tangible. El año de 1978 el gobierno da la ley 22342, ley de promoción de exportaciones tradicionales, en el que durante 10 años las empresas textiles han gozado de toda exoneración tributaria. Los trabajadores hace 30 años siguen este martillo psicológico, porque no tienen seguridad personal e individual. Porque la capacitación que ustedes hacen alarde, que se le da primero es para satisfacer las inquietudes de ustedes. Y como cuando ya lo utilizan, no le dan sino un despido. Yo creo que esto tenemos que superarlo, señores empresarios. Tenemos que contemporizar. Tenemos que entender que el trabajador necesita una vida decente y sus derechos sean respetados, no por misericordia ni por favor ni nada, sino porque los derechos son así. Y estas listas que usted nos presenta no ha sido un desprendimiento humanitario, ha sido porque la ley nos obliga. Por eso es que reniegan ahora cuando este gobierno, por ejemplo, da las inspectorías a través de SUNAFIL. Reclaman porque son sancionados. Reclaman y por ustedes nunca quisieran que haya inspectoría en los centros de trabajo. Esto es también una realidad. Yo me pregunto, esta empresa textiles, como usted dice, depende de las contrataciones que puedan tener, de los pedidos, dicho en un castellano más claro. Esa es temporal y esa es su justificación. Pero la labor es permanente. La labor textil es permanente, constante. Y los trabajadores en su trabajo, señor presidente, por su intermedio, es temporal. Yo me pregunto y digo, ¿por qué una norma de carácter temporal, porque esta ley es de carácter temporal, excepcional, se ha convertido en permanente? ¿A qué se debe? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se continúa? ¿Por qué no se entiende que los trabajadores son seres humanos tal como nosotros, que han hecho grandes las empresas textiles? Porque el dinero y el capital no lo hace todo, pero lo fundamental, la labor de los trabajadores, hombres y mujeres, que yo veo y he visto en Arequipa, por ejemplo, se pisotean los derechos laborales. Ahorita, y hace un momento, señor presidente, usted escuchó la queja directa. Se despiden a los trabajadores cuando pretenden, cuando osan, cuando tratan de hacer de respetar sus derechos, se despiden, porque es lógico, no se respeta la estabilidad laboral. Uno de los elementales derechos que tienen los trabajadores no son entendidos. ¿Para qué hablamos ya de los convenios bilaterales que pueden existir, la negociación colectiva? Ese monstruo para los empresarios no debe haber, no puede existir. Esa es la preocupación de los trabajadores. Queremos un trabajo decente, equitativo, comprendido. No queremos ciudadanos que después de cumplir 30 años de servicio, donde no tienen seguridad a sí mismo, sean estropeados, despedidos,
no entendidos por las empresas. Pero eso también me pregunto, ¿cómo podemos seguir manteniendo este régimen laboral que violenta los derechos de los trabajadores? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo podría un trabajador de tipo que ha sufrido un accidente de trabajo o enfermedad como la TBC y otros que pues son más graves últimamente, estar amparado por un seguro de salud si su contrato no sabe cuándo fenece? No sabe si mañana animosamente se despierta, se persigue y sale a trabajar y encuentra un aviso, despedido. Y si es dirigente, peor. ¿A dónde recurre? No tiene derecho a sindicalizarse. Otro de los derechos fundamentales de defender los derechos de los trabajadores. ¿Por qué tenemos trabajadores en las mismas condiciones laborales de hace 30 años, cuando se dio ese decreto, o esta ley de la 22? Sin importarnos, señores, con el respeto que se merecen a través de la presidencia, sin importarles el principio de primacía de la realidad, tantas veces cautelado y vitaminado por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Estos y muchos casos podríamos analizar frente a la panacea que ustedes parecen que dieran a los trabajadores, pero en realidad no es así. No es así. Lógicamente, no vamos a cambiar el pensar ni la forma de ser de ustedes. Pero pongamos la mano al pecho. Tenemos que actualizarnos en las leyes. No podemos vivir de leyes de hace 30 años con artículos que no respetan derechos laborales. Eso es verdad. Claro, los trabajadores no son sus servidores para generar riqueza, son sus socios. Porque si los trabajadores no están con sus debidos derechos, no están entendidos, no están comprendidos, no son buenos socios. Ya la explotación ha pasado, si va a pasar, para la redundancia. Eso es lo que queremos nosotros. La actividad textil de exportación es una actividad económica permanente, vuelvo a reiterar. En eso tenemos que concordar, salvo error o omisión. No es temporal, no es temporal. Los negocios serán temporales. Por tanto, no puede existir pues el contrato temporal o eventual con un tiempo indeterminado. Entonces, señor presidente, nos gustaría que así como se ha escuchado a los señores representantes de las empresas textiles, en alguna oportunidad se le dé también el tiempo necesario, con la amplitud que se hace el día de hoy, a los dirigentes de los trabajadores textiles. Que venga también el país, sepa cómo es el comportar y el decir de los empresarios y cómo es el vivir y el sufrimiento de los trabajadores. Me alegra que está dando buenos resultados. Ahora que exacto la palabra demócrata, aunque también a veces no tanto. Pero la franqueza es necesario decirlo. Los empresarios legados contra la hipocresía política. Por eso, señor presidente de la comisión, para el respeto, señores representantes de los textiles, habrá la oportunidad de sentarnos en una mesa. Los trabajadores, ustedes, nosotros, busquemos, como digo, hacer actualidad, contemporizar esa ley. Ciertos artículos de esa ley deben ser derogados y ponerlos en la actualidad. Todo avanza, la cibernética crece, la tecnología crece. Solo nosotros tenemos leyes que duran 30 años. Que los trabajadores, hombres y mujeres, sigan en este vaivén de la inestabilidad. Gracias, señor.